daremos un grito de corazón por enseñar al argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al camino. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi... Perdón. La verdad, pensé que estaba en un aula de Santiago del Estero, ahí de Constitución. Una fantasía, discúlpenme. Sergio Pujol tiene un libro, ya lo cité varias veces, incluso ustedes han leído fragmentos, ¿no? Leyeron lo de Mairena Walsh, si no recuerdo mal, lo del Rancho de la Cambicha. Podríamos leer más cosas. Es un libro fantástico, se llama Canciones Argentinas y le dedica 2 páginas a Fuiste, justamente la canción de Gilda que estábamos escuchando. Gilda tiene más bibliografía que lo que es habitual en los espacios de la música popular. La cumbia en los últimos años ha tendido a sumar más bibliografía, más trabajo de investigación, ¿no? Hay un par de tesis de licenciatura sobre Gilda, una la dirigí yo, la hizo una compañera, Lucía Isikoff, una muy linda tesis sobre las fans de Gilda, no sobre Gilda explícitamente. Hay inclusive una tesis de doctorado que hizo una muy querida y respetadísima colega, Loisa Martín, pero la hizo en Brasil y la hizo especialmente sobre la cuestión de la santidad de Gilda, ¿no? Entonces, como sus seguidoras, vamos a volver en apenas minutos sobre esta cuestión de la santidad. Pujol, en cambio, le dedica 2 páginas a Gilda en tanto que cantante, en tanto que cumbiera, en tanto que inclusive compositora de sus propios temas, ¿no? El título del texto, justamente, es Fuiste, y comienza diciendo: Gilda empezó grande y murió joven, pero si los mitos se validan de acuerdo a su presencia social y al afecto que despiertan, una vez cruzada la línea entre la vida y la muerte, entonces Gilda se ganó con creces su lugar y lo sostuvo con sus canciones. A ver, Pujol no es sociólogo, ¿no? Pujol es antes que nada un historiador el mejor historiador de la música popular argentina, no solo de la música popular, pero digo, es un gran historiador de la música popular. Entonces, él puede leer no solamente el gesto sociológico y antropológico y la trayectoria histórica, sino que además puede leer el gesto estético, ¿no? Entonces puede leer estéticamente
las 100 canciones argentinas que trabaja en este libro o con tantos otros objetos sobre los cuales se dedicó mi amigo Sergio Pujol. Lo lee también estéticamente. Eso le genera un problema. La cumbia no le gusta. No le gusta, ¿no? Entonces, lo que rescata de cumbia en ese libro, por ejemplo, es apenas Gilda. Hay otro textito que en otra época dábamos como bibliografía en la cátedra, se llama Los Caminos de la Cumbia, donde él sostenía que había cierta degradación de clase. En el caso de la cumbia, vamos a hablar de esto, cierto pasaje de la clase media a las clases populares, y para Sergio había también un fenómeno de degradación estética, ¿no? Y yo, por ejemplo, no puedo seguir esa afirmación de Sergio, que está, creo yo, mucho más tramada con sus gustos personales que con los juicios objetivos, si eso fuera posible. Pero Pujol lee estéticamente los textos, como digo, no solo sociológicamente, entonces no le preocupa tanto la santidad de Gilda, sobre la que, insisto, volvemos en un momento, o el tipo de furor que generó en sus fans, o la cuestión del peregrinaje a ese lugar fantástico ahí por Concepción del Uruguay, donde murió Gilda, ¿no? Sino que le importan las canciones. Las canciones de Gilda son objeto del análisis de Pujol. Y eso es lo que le permite decir: las canciones de Gilda, cito, siguen resplandeciendo cuando la cumbia ha descendido de su posición transclasista. Esto es uno de los ejes sobre los cuales me quiero traer, esta cuestión transclasista de la cumbia, ¿no? ¿Qué pasa con la cumbia en términos de clase? Una hipótesis fuerte para lo que quiero discutir con ustedes, una hipótesis que también está en el texto que escribimos con Malvina Silva, que ustedes van a leer, es la poca bibliografía obligatoria que tienen en esta unidad, ¿no? Hay una serie de desplazamientos de la cumbia en términos de clase. Parafraseo al viejo poeta argentino Leopoldo Marechal: ascensos y descensos del alma por la belleza. La cumbia impacta originalmente en las clases medias, luego se vuelve popular, luego se pone en posición transclasista, luego vuelve a popularizarse, dicho esto de manera esquemática. Por ahora vamos a volver de manera más cuidadosa. Lo cierto es que Gilda aparece en ese momento transclasista de la cumbia, ¿sí? Mientras que hoy podríamos pensar en cierto descenso de esa versión transclasista, una especie de repopularización de la cumbia, pero los usos transclasistas de la cumbia en general y de Gilda en particular es un nudo que queremos desatar, o al menos tratar de desatar o tratar de abordar en el curso de esta reunión. Decía entonces, a Pujol no le preocupa la lectura socioantropológica del fenómeno Gilda, no le preocupa, por ejemplo, la santidad, mientras que en cambio lo de la santidad aparece como un tópico en la película de Lorena Muñoz que ustedes han visto. ¿Sí? ¿Cómo aparece esa cuestión de la santidad de Gilda en la película? Hay solamente dos datos de la santidad de Gilda que tienen que ver con lo que la propia Eloísa Martín encontró en su investigación doctoral, ¿no? ¿Hace milagro Gilda? En la película no hace ningún milagro. En la vida real, ¿hace milagro Gilda? Bueno, tendríamos que creer en los milagros. Hay apenas un par de ocasiones en las que aparece esta relación de Gilda con la santidad y con la milagrería. Una de ellas es la que vamos a ver ahora mismo a continuación. Hola, hermosa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué llorabas? ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que mi hija estuvo internada muy mal y la nena iba todos los días a verla y le ponía tu música. ¿En serio? ¿Eso hacías? ¡Qué lindo! Mi hija se salvó, Gilda. Me alegro mucho. ¿Cómo está tu mamá ahora? Vos la salvaste, Gilda. No, mi amor, a tu mamá la salvaron los médicos, ¿sabes? Yo te quería pedir, si no es molestia, si podías tocarme la cabeza, porque tengo diabetes, que me tiene muy mal. No, señora, yo no hago esas cosas. No soy curandera, nada que ver. Ya estamos. Por favor, tócame la cabeza. Señora, levántese, por favor. Por favor. Sí, necesito cariño. Por favor.
Es decir, el personaje le dice que la mamá de la nena se curó gracias a Gilda. Vos la sanaste. ¿Gilda sanó a esa mamá? En la película no ocurre. Ustedes dirán, bueno, no sea tan racional, no sea tan cerradamente científico, etc. Yo no creo en milagros. Si los hay, los hay. La verdad no me importa. Lo cierto es que no me importa la ocurrencia del milagro. Lo que me importa es lo que importa en el planteo de la película, es la creencia en el milagro. Lo que se exhibe es la creencia en el milagro, no el milagro el milagro ocurriendo, digamos. No hay milagros en la película. Lo que se exhibe es, podríamos llamar, la latencia de la creencia. Se cura gracias a vos. Hay otros elementos que hablan de la santidad de Gilda, otro elemento que habla de la santidad de Gilda, que a esta altura, los que ya vieron, además, como todos ustedes, los que ya vieron Gatica y el tratamiento que Fabio hacía de la figura de Eva, sabrán de qué se trata. Obviamente, esa iluminación que aureola la imagen de Gilda en ese recital al final de su vida. Uy, conté el final. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada grande. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Entonces decía, por un lado, este tratamiento luminoso, ¿no?, que produce estos que llamemos, vamos a llamarlo así, contrastes aureológicos, por los cuales la iluminación nos presenta a Gilda con cierta aureola de santidad, que vuelvo a insistir, no es nada distinto de lo que vimos que Fabio hacía en Gatica con la figura de Eva Perón. Ahora bien, la otra, la que cité anteriormente, es mucho más persistente. Gilda se va transformando en una figura popular que permite que la santidad aparezca en el afecto, en la creencia, una creencia basada en el afecto. ¿Sí? Es un afecto, además, fuertemente femenino. Vamos a volver sobre esto con otro ejemplo que vamos a traer. Es un dato muy, muy potente. Es una santidad básicamente basada en el afecto. Una santidad afectuosa, profundamente emotiva. Te toco, te beso, ¿sí?, te regalo. Esa es la manera como en la película Lorena Muñoz, la directora, está marcando la santidad de Gilda. A Pujol, en cambio, en el texto del que estamos hablando, esto no le importa demasiado, ¿no?, porque lo que le importa son otras dos cuestiones, dos cualidades que están básicamente, son básicamente estéticas, ¿no es cierto? Una cuestión básica, elemental, cuando se habla de un músico popular, y en este caso en particular una cantante popular. Cantaba bien. Una obviedad, digan ustedes, y sin embargo es un punto de partida. Por ejemplo, no van a escuchar que yo diga esto respecto de Rodrigo Bueno, del Potro, ¿no? Es un punto de partida. No podemos empezar a hablar de Gilda sin partir del hecho de cómo cantaba. Podríamos agregar qué bien que lo hace Oreiro, quiero decir, no hace playback, ella regraba todas las canciones y creo que lo hace muy bien. Y bueno, nada, estos papeles justifican una carrera artística, así como nadie recuerda que otra cosa hizo Edgardo Niva, porque con el Gatica alcanza de sobra para justificar una carrera. Podemos prescindir del resto de las cosas de Oreiro, porque con esta película justifica su ingreso al Olimpo. Pero entonces retomo, cantaba bien, cantaba muy afinada. La afinación de Gilda es fantástica y además tiene un gran sentido del ritmo, ¿no es cierto? Pues bueno, esto es decisivo, se trata de cumbia, ¿no es cierto? Entonces ese sentido del ritmo, esto está, vamos a verlo en un momento, está muy marcado como aprendizaje, hay que adquirir ese sentido del ritmo, y entonces ella necesita cortar las palabras de manera tal que suene, que rítmicamente estén marcando el paso de la cumbia. Veámoslo ya mismo, sigue más lejos. No hiciste quererte, ahora me haces odiarte.
Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Vamos. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Espera. No alargues tanto las palabras. Es más cumbia. Tú me hiciste quererte, ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida. ¿Sí? Pero a lo mejor te sirve esto. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Sí. Tú me hiciste quererte y ahora me Permiso. diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y Mira el tú público. solo. Míralos. Yo te di mi cariño, Eso. me entregué a tu Con las destino. manos, con los ojos, y con tú todo el cuerpo. mira que hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, Mira el público, míralos. cuántas horas perdidas, Eso. un amor naufragando y tú solo mirando. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Es decir, entonación y ritmo. Recuerden, esta es la escena del segundo ensayo con el Toti, que finalmente sería su productor, protector y marido, o pareja. En el primer ensayo, Toti la recibe y dice, bueno, y a ver, ¿y vos qué cantás? ¿Y qué canta Gilda? ¿Qué canta Miriam Alejandra Bianchi? Que todavía era Miriam Alejandra Bianchi. Charly García. ¿No? Cosa que a mí me interesa personalmente, habíamos nacido el mismo año, digamos, ¿no? Entonces su adolescencia musical es la mía. Lo que le gustaba era lo que me gustaba a mí cuando tenía esa edad. Pero bueno, a ver, vamos a pasar a cantante de cumbia. ¿Y eso qué significa? Que esa afinación tiene esa afinación que es pura potencia, ¿no? Y que el Toti la escucha muy rápidamente en la primera reunión, tiene que transformarse además en otro aditamento, un segundo condimento puramente estético, capacidad rítmica, sentido del ritmo, ¿sí? Y que obviamente la película la presenta de manera casi milagrosa porque en apenas 30 segundos Gilda se transforma en Miriam se transforma en Gilda, lo cual significa una cantante afinada que además tiene ritmo, que sabe cortar las palabras y además sabe acompañar con el cuerpo ese sentido del ritmo, ¿sí? Esto es, adquiere esa técnica, esto no es innato, adquiere esa técnica. Dice Pujol, entonces, cantaba bien, entonaba, tenía sentido del ritmo, y aquí va la cita, sabía darle a sus interpretaciones la dirección dramática que sus letras, sin duda simplonas y muy poco literarias, demandaba. Ahí el juicio estético le agrega un tercer elemento que remite a la calidad literaria, ¿no? A la calidad poética de las letras de Gilda. Y ahí estamos en el problema, ¿no? O sea, al trabajar sobre la afinación, sobre esa calidad, insisto, estética de la voz como gran instrumento de la cantante, señala Pujol con mucha nitidez. Era buena, y esto a Pujol le importa mucho, en otro texto fantástico sobre Mercedes Sosa, dice, la afinación de Mercedes Sosa es tan perfecta que duele. Vayan a escuchar a Mercedes Sosa, bueno, ya la han escuchado bastante, si no recuerdo mal, en un par de fragmentos en las otras reuniones, ¿no? El caudal, los matices, la risa, la densidad, la profundidad y la afinación perfecta que incluye el dolor de la perfección de esa afinación. Bien, pero la cuestión de las letras simplonas, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Qué significa simplona? A ver, sí, la calidad interpretativa, darle sentido dramático a la interpretación. ¿Por qué? Porque sus letras tienen sentido dramático. Escuchamos Fuiste, parte de Fuiste, digamos, el comienzo de la reunión, ¿no? Fuiste, te lo perdiste, flaco. Huiste, te lo perdiste. Esto no es más tuyo. Fuiste. Del fuiste es muy difícil volver, dice Pujol. Es muy fuerte como afirmación también de género. Ya regreso. El asunto es que hay un sentido dramático de la ruptura, ¿no? Y hay que darle ese sentido dramático
y al mismo tiempo sentido dramático, al mismo tiempo festivo. Hay una especie de sentido oximorónico, una suerte de oxímoron, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, porque las canciones, en general las canciones románticas, digamos, no hablan de la felicidad, hablan de la ruptura, ¿no? Y es el caso de Fuiste. Fuiste habla de una ruptura, no habla de la concreción de una felicidad y comieron perdices, fueron felices y comieron perdices, ni cosa por el estilo. Las canciones hablan de la pérdida, hablan del dolor, pero a la vez de que hay que saber cantar con sentido dramático ese dolor de la pérdida. Esto es cumbia, loco, y entonces también hay que cantarlo con una sonrisa, no hay que cantarlo con desgarro, con la presentación del rostro desgarrado de la ruptura. No, hay que narrar la ruptura con sentido dramático y al mismo tiempo riéndose, bailándolo como si se gozara de esa ruptura, y eso no significa masoquismo. Es decir, hay que saber conjugar esos elementos en una buena cantante de cumbia: el dolor, el drama, la pérdida y a la vez la sonrisa, ¿no? Y volvemos a lo de simplonas y muy poco literarias, ¿no? Y ahí está, ahí hay una cuestión con la que Pujol no tiene que retroceder, dice, no, y acá no hay calidad literaria. Las letras son simplonas, y simplona es un término despectivo que le permitimos a Pujol porque es un amigo, pero con el cual tenemos que disentir. Es un amigo y es un genio. Pero tenemos que disentir, no podemos hacernos cargo de letras simplonas así nomás. No te la podés decir simplón y bancártela, ¿no? Uno puede decir simple. ¿Sí? ¿Qué significa simpleza? Justamente, porque esto es básico en la música popular, las metáforas tienen que ser comprensibles, la historia tiene que ser reconocible, los que hablan y los que son hablados tienen que ser fácilmente reconocibles, los sentimientos no pueden ser contradictorios, los sentimientos tienen que ser simples, directos, reconocibles, me ama, no me ama, o me amaba y me dejó de amar en 2 minutos y medio. Uno no puede pasar por lo que realmente pasa en el amor en 2 minutos y medio. Todos acá sabemos, todos y todas sabemos acá, que el amor es bastante más complicado que te amo, no te amo, te amaba, te dejé de amar. Me quedo, te dejo, listo, se acabó. No. Esas cosas, las cosas que ocurren realmente en el amor no ocurren en 3 minutos. Entonces, en 3 minutos, ¿qué puede ocurrir? Poco. Eso se llama simpleza. Eso no significa necesariamente simplonismo. Y el otro problema es la cuestión de lo literario, ¿no? Lo de muy poco literarias, como dice Pujol. Pues claro, frente a esto, el gran modelo que para Pujol y para buena parte de la crítica en la música popular argentina contemporánea es Spinetta, ¿no es cierto? Spinetta es la calidad lírica, esa calidad literaria que se le reclama a la letra de Gilda, en su grado máximo, ¿no? En su grado sumo, ¿no? Una suerte, la gran densidad literaria que además, en el caso de Spinetta, es buscada como efecto, esto es, no solamente que sus letras, que sus canciones tengan una alta calidad literaria, sino que además lo muestren, lo parezcan, resuenen de esa manera, impacten en esa dirección. Eso que de manera tan magnífica hizo Capusotto con la parodia de Luis Almirante Brown, ¿no es cierto? Por un lado, letras casi en el límite del incomprensible, y por otro lado, la letra chabacana, como muestra justamente de este tipo de oposiciones, ¿no es cierto? La calidad literaria frente a lo simplón. Ahora bien, en la cumbia eso no se pregunta, eso no se plantea, no puede haber, el texto tiene que ser simple. Esto no significa prescindir de la metáfora, que por supuesto que aparece en los textos de Gilda, ¿no es cierto? Pero el texto tiene que priorizar lo eficaz antes que lo lírico, y lo lírico se integra básicamente como rítmico. Esto no significa, insisto, suprimir lo poético aparece básicamente como rítmico. Para ejemplificar mejor esto, es bueno recurrir a saberes que ustedes tienen. Todos recordarán la cuestión de la función del lenguaje según Roman Jakobson, el lingüista ruso que diseñó ese cuadro que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, en el cual, según cada uno de los factores de la comunicación, aparece una función relacionada con ese factor, con el emisor, con el mensaje, con el destinatario, con el código. Bien, cada una le corresponde una función, pero esto no significa que es una y ninguna de las otras, sino que el predominio de una función
tiene que ver con el predominio de uno de los elementos que intervienen en la comunicación. Las otras funciones siguen existiendo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se definiría la poesía? Justamente, diría Jacobson, por el predominio de la función poética, es decir, porque aparece predominante la proyección del eje de la asociación por sobre el eje de la combinación. ¿No? El eje de la asociación es el eje del sintagma. La casa es blanca, esta clase es aburrida. Pero sin embargo, yo a blanca la hago rimar con rata y aburrida la hago rimar con dormida, ahí resulta que el eje de la combinación, es decir, una combinación que uno puede producir en la memoria, puede producir en el inconsciente, aparece proyectada sobre el sintagma. Entonces ahí hay una predominancia de la función poética y eso es lo que definiría, dice Jacobson, el lenguaje poético, ¿no? Aquello que el sintagma evoca. La metáfora, la comparación, la alusión, la paráfrasis, la elipsis, el sonido, la rima como gran elemento muy, muy fuerte y muy presente en la música popular. Por ejemplo, uno podría decir que hay canciones en las cuales predomina por sobre lo poético lo conativo. Lo conativo es la orientación hacia el destinatario, ¿no? Entonces, la orientación al destinatario es lograr que el destinatario haga algo, dar una orden. Hay canciones que dicen, por ejemplo, dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Ahí aparece una función conativa muy fuerte, muy marcada. Y sin embargo, la estructuración del verso en sí, más la rima que aparece en toda la canción, dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como yo lo encontré, dice. Bueno, la aparición de esos elementos rítmicos y sonoros está señalando la presencia de la función poética, aunque en este caso parecería haber una predominancia de la función conativa. Esto está por todos lados, inclusive en un lenguaje, perdón Sergio, vamos a hacer un chiste con lo de simplón, aún en textos simplones como Laura se te ve la tanga. Laura se te ve la tanga está hablada de tú. ¿Qué significa eso del tú? Bueno, sencillamente tiene una estructuración rítmica, tiene una estructuración de la rima que ayuda al ritmo, además de los octosílabos de los versos, y el tú que permite un distanciamiento respecto del lenguaje cotidiano. Hasta donde yo sé, las clases populares argentinas persisten tenazmente en no hablarse de tú, con lo cual la aparición del tú está señalando esa diferencia entre el lenguaje poético de la cumbia y el lenguaje cotidiano de las clases populares, de las cuales presuntamente, con un enorme error teórico, las letras de la cumbia son reflejo de sus condiciones objetivas de vida. Inclusive en una canción tan elemental y tan simplona como Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chupar, ahí también aparece ese elemento poético que separa el lenguaje cotidiano, lo saca de lo cotidiano y lo vuelve lengua poética, aunque, insisto, esto parezca un exceso para hablar de una canción de la densidad literaria de Pamela. Es decir, aparece no solo Jacobson, aparece también Tinianov, un teórico del formalismo ruso del comienzo del siglo XX, que hablaba del extrañamiento. La literatura, lo literario, lo poético produce un extrañamiento, nuevamente una distancia, entre lenguaje cotidiano y lenguaje poético, ¿no? Y aquí, en este caso, sea el ritmo, la rima y el tú, está señalando esa distancia. Es decir, hay poesía popular, poesía simple, poesía que trabaja más sobre la eficacia, con la posibilidad del reconocimiento rápido, con el esquematismo, con ciertas cuestiones formulaicas, pero poesía al fin. Ahora bien, Pujol agrega otro factor que destaca de la producción de Gilda, ¿no es cierto? La de Gilda es una voz femenina más o menos autónoma en un mercado donde reina el insulto sexista. Sobre el sexismo vamos a volver, ¿no? con otros elementos, pero piénsenlo en Gilda. Un ambiente en el cual predomina el insulto sexista y predomina además cierto modelo de mujer, ¿no? Claramente las contemporáneas a Gilda, el mercado femenino en el cual Gilda se inserta es el de Lía Cruzet, el de Gladys la Bomba Tucumana, es decir, modelos corporales y eróticos muy distantes de lo que representa esta maestra jardinera de Villa Devoto, ¿no? Hay una distancia enorme entre los modelos que
por un lado Lía Cruzet o Gladys La Bomba Tucumana representan, y el que representa Miriam Alejandra Bianchi de Avenida Gilda. Pero además, el ambiente de la cumbia es profundamente machista y profundamente sexista, como se deja bien explícito en la película. Con mujeres no trabajo. Escuchala, ¿qué perdés? Con mujeres no. Es pa' quilombo. Vamos entonces, así no la hacemos perder. Para calmarte. Si estamos conversando. Sentate, dale. Sobraba, ¿eh? Así que te gusta la cumbia. Sí. Muy bien, vamos a escucharte entonces. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo. ¿Colombiana o peruana? Peruana, por lo dulzona. No. No. ¿Te hablas de Yayita? La reina del merengue. Sí. Palabra mayor. ¿Cómo te llamas? Miriam, Un momento. Le dicen Gil. Jin. Gil, No entiendo, no escucho. Gil. Gil. Como Gilda. Entonces te llamas Gilda. Gilda sos. Gilda. Con minas no trabajo, dice el Cholo, ¿no? Ese personaje oscuro que regentea la noche cumbiera. Yo con minas no trabajo, pero encima, cuando el personaje de Gilda, Natalia Oreiro, amaga con levantarse e irse, sos brava, es decir, es rápida, milagrosamente, como debe ocurrir en una película, hay una operación por la cual, por un lado está la afirmación patriarcal y por otro lado el reconocimiento de que ahí hay una mujer distinta, que hay una mujer con coraje, no voy a pronunciar la metáfora con ovarios, pues yo no genitalizo este tipo de virtudes, ¿no? Entonces se produce esa especie de milagro político y sexista por el cual de pronto el gran macho reconoce la presencia de una mujer distinta. Es un poco excesivo y sin embargo es una buena representación porque nos permite ir hacia esa señal que señala Pujol. Una voz femenina más o menos autónoma en un mercado bastante sexista. Pocas mujeres, las que hay son culonas, tetonas, teñidas, no es el caso de Miriam Alejandra Bianchi, pero además son plebeyas o parecen plebeyas, no importa, lo que importa es que se presentan como plebeyas, no es el caso de Gilda. En Gilda no hay plebeyismo, Gilda no es una plebeya, Gilda es una chica de clase media, una maestra jardinera de Villa Devoto, ¿no? Enunciado que a mí me resulta suficiente en sí mismo, una maestra jardinera de Villa Devoto, con eso lo digo todo, no hay ningún tipo de plebeyismo en la figura de Gilda. No hay en la cumbia gildense ningún tipo de reivindicación subalterna como la que va a aparecer luego en la cumbia villera. Lo que aparece es dice Pujol, la verosimilitud sentimental de la canción romántica. La cumbia villera viene a la muerte de Gilda, sucede a la muerte de Gilda, ¿sí? Después del año 96. Hasta ese momento, esa exasperación subalterna que va a proponer la cumbia villera, ni rastros, apenas sí por la presencia de sus intérpretes, lo que va de Ricky Maravilla a Gladys La Bomba Tucumana. Es decir, las figuras son plebeyas, pero no hay afirmación plebeya en, por ejemplo, las líricas o las puestas en escena
¿no es cierto? Sino básicamente en el morfotipo, en la presentación de la figura. En el caso de Gilda eso no aparece para nada. Lo que sí aparece con mucha fuerza es la canción romántica además que nos remite a la formación baladística, ¿no? Esto que aparece en el primer ensayo, no voy a insistir sobre eso, porque vuelvo sobre la canción más adelante. Lo primero que en el primer encuentro con el Toti, lo que elige cantar Miriam es Paisaje. ¿Y paisaje de dónde viene? Paisaje viene de Franco Simone y la balada romántica de los años 70 y de alguna manera enlaza también con su otra preferencia, Charly García, Sui Generis, cosas que se dicen explícitamente. ¿Sí? Vuelvo a Pujol. Del fuiste nadie regresa, dice él, es muy tajante, ¿no? Nadie vuelve del fuiste. Y ahí agrega Pujol, la bravura de sus canciones, ese yo lleno de dignidad, sobresaliente entre tanta cosificación de lo femenino, le permitió no ser subalterna dentro de una cultura ya de por sí subalterna. Palabra clave que hemos venido reiterando a lo largo y a lo ancho de este curso, ¿no es cierto? La envergadura de sus canciones, ese yo lleno de dignidad sobresaliente entre tanta cosificación de lo femenino, porque claro, Gilda no admite esa cosificación de lo femenino, ¿no? Porque no es el cuerpo tetón culón dominante en ese momento en el ambiente de la cumbia. No admite esa cosificación. Eso le permite no ser subalterna, podríamos decir no ser subalternizada, al interior de una cultura ya de por sí subalterna, porque la cultura de la cumbia sí es una cultura subalterna, o había devenido una cultura subalterna, y posiblemente siga siendo, será siempre una cultura subalterna. Vamos a volver porque dijimos al comienzo de la reunión que había toda una cuestión de transclasismo, de deslizamientos de clase, ¿no es cierto? Pero sí la cumbia aparece como una cultura subalterna y sin embargo la figura de Gilda no acepta esa subalternización, inclusive se revela frente a la posibilidad de la subalternización de género, ¿sí? Es decir, no responde a un canon, como lo dijimos, para colmo es mujer, lo cual significaría una duplicación de la subalternidad. Mujer al interior de la cumbia significa doblemente subalterna, le habría faltado ser inmigrante o negra o plebeya. Miriam Alejandra Bianchi no es ninguna de esas cosas, ¿sí? El mundo de la cumbia es un mundo subalterno. Es un mundo subalterno en el mundo de la música popular y es un mundo de subalternos en el mundo más amplio de lo social, ¿no? Esto es algo que reaparece con fuerza en el texto que escribimos con Malvine, que ustedes están leyendo, ya leyeron para leer, ¿no? La cumbia como la música de los negros, podríamos agregar, la música negra de los negros, podríamos agregar la música pobre de los pobres, o al menos la música de los pobres, en fin, ya hizo un quilombo, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Ahí hay un espacio de subalternidad. Un espacio de subalternidad que se va duplicando por varios lados, como pueden ver ahora en las imágenes que estamos poniendo, ¿no es cierto? Estos memes que acompañan, los memes no tienen ningún tipo de envergadura sociológica, sino que nos funcionan como indicios. Nos señalan ciertas concepciones que circulan y que son poderosas y potentes. ¿Cómo aparece la cumbia en ese universo mémico? Siempre producido por supuesto, clases medias blancas porteñas, es decir, dueñas del lugar de enunciación. Aparecen como pobreza, como decadencia, como carencia. Es decir, son afirmaciones absolutamente burdeanas. Ya han leído al Bourdieu de la distinción, ¿no es cierto? El mundo subalterno de la cumbia aparece como, repito, pobreza, decadencia, carencia, agrego, privación. Son aquellos que no son, ¿no es cierto? Por ejemplo, el piano para tocar el reggaetón que tiene una sola tecla, ¿no es cierto? La partitura del reggaetón, que es una partitura con dos notas frente a la partitura de Bach o de Vivaldi o de Mozart, que es una partitura llena de notas, porque entonces también está este otro lugar común. La complejidad aparece como más valiosa que la simplicidad. Algo de esto está en el simplón que le reprochábamos a Pujol, ¿no es cierto? ¿Qué es la cumbia? ¿Qué es el reggaetón? ¿Qué es el tropical? ¿Qué es el cuarteto? Carencia, degradación. ¿De qué? De todo lo que es bueno, ¿no es cierto? De la complejidad, de la riqueza armónica, melódica, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a eso el rock
aunque también al interior del rock se producen ese tipo de clivajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rock chabón es degradación y carencia de la potencia del rock de clase media y culta, ¿no es cierto? Por ejemplo, del rock sinfónico, progresivo, el jazz rock, el gran pop, etc. Al lado de eso, el rock chabón aparece como excesiva simplificación, 3 acordes y para de contar. Pero bueno, caray, la música popular tiene estas cuestiones, ¿no es cierto? Tiene al interior de lo popular aparecen una serie de clivajes, jerarquías, estratificaciones, jerarquizaciones, que en general eligen este tipo de lugares comunes, lo complejo frente a lo simple, lo polirrítmico frente a lo esquemático, y así podríamos seguir. Veamos este ejemplo, que a mí me parece fantástico. Yo, pedestrian. Realistically, class like the oyster white penny wagon free. Double no flow. Got what you need, live and breathe off good smoke. Who took, who low, who shoot, who kill, who will. See your permanent scar. The overall scan, ecliptic. My part originally scripted. Once plastic like lifted. Words bang like they spinach. Hit it. Hard as my ball did it. Quit it. Who took, who low, who shoot, who kill, who will. See your permanent scar. ¿El jazz es música popular? El ejemplo, a mí me encanta la publicidad de esta, ¿no? Este contraste de estereotipos. Esto es, los negros en el auto van escuchando jazz, pero de pronto cuando ven un blanquito guarda un white pedestrian, ¿no es cierto? Tienen que pasarse al hip hop, porque el hip hop es lo que los califica, los clasifica como negros malos y malvados, que es lo que el blanco espera de ellos. Pero apenas el tipo desaparece, vuelven a escuchar el jazz, que es lo que realmente les gusta. ¿El jazz es música popular? Vuelvo a preguntarme. Por supuesto que es música popular. Pocas músicas tan populares, si uno las define por su origen. Digo, después de todo, le inventaron un montón de negros esclavos mientras recogían algodón con una bola de hierro atada al tobillo, digamos, ¿no? Ahora bien, sin embargo, la música popular, como toda la cultura, sufre un proceso de idas y venidas, ascensos y descensos, por el cual hoy el jazz es la música culta por excelencia de las pequeñas burguesías más o menos intelectuales y letradas a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Y sin embargo, no por eso ha dejado de ser popular, pero claro, sufre este proceso de recolocaciones y resignificaciones que implican una serie de gradaciones que hacen del jazz una música popular, pero culta, y frente a eso la cumbia siempre aparece ocupando un espacio subalterno, ¿no es cierto? Ocupando, como venimos insistiendo, ¿no es cierto?, este espacio duramente subalterno dentro del escenario de la música popular. El jazz, en cambio, se ve revestido de la idea de complejidad, de proceso de blanqueamiento, de proceso de aceptación, etcétera, etcétera. La cumbia, en cambio, pareciera que no puede acceder a ese tipo de procesos, aunque también hay operaciones de blanqueamiento, de las que hablamos bastante en el texto que ustedes han leído, van a leer en algún momento, por lo menos antes del final, que escribimos con Malvina Silva. El resto es degradación, carencia, privación, ¿no es cierto? Regreso a Gilda. Hay un juego de metáforas en la película, a Gilda, la película. Hay un juego de metáforas en la película, me parece muy interesante, que lo señala con mucha inteligencia Martin Cohen, crítico literario y novelista, magnífico, ¿no? Un tipo un poco menor que yo, 50 y pocos años, uno de los mejores escritores argentinos contemporáneos, y además muy lúcido para pensar cuestiones de la música popular, en un texto que agregamos a la bibliografía complementaria por si alguien tiene ganas de leerlo con cuidado. Martin Cohen dice, hay 2 escaleras en la película y luego aparece una tercera, ¿no? Hay una escalera que sube, hay una escalera que baja y hay una escalera en la cual ocurren cosas, ¿sí? Primero hay una escalera, no, primero no, al final de todo hay una escalera que sube, una escalera absolutamente ascensional que está al final de la película, lo reitero. La recordar, ¿no? La vemos.
escalera, repito, ascensional. ¿A dónde sube esa escalera? Esa escalera sube al cielo, está a punto de morirse, ¿no? Entonces claramente, una metáfora un poco convencional, esa escalera la va a llevar al cielo, pero además la lleva a la popularidad, la lleva al amor de sus fans, la lleva a la grandeza, a la condición inolvidable. ¿Sí? Y en el camino además por las dudas antiguas, cosa de que la metáfora esté bastante clara, ¿no? La escalera sube a la luz, sube a la popularidad, sube a la memoria. Pero hay otra escalera que baja, dice Cohen, y que en realidad estaba en un ejemplo anterior, en la reunión con el Cholo, está justo antes de esa reunión con el Cholo. La vemos un segundito. Esta es la segunda escalera de la que habla Cohen. Es una escalera que, por el contrario, desciende. ¿A dónde desciende? Desciende al infierno, porque todo lo que baja va al infierno, así como todo lo que sube va al cielo, todo lo que baja va al infierno, ¿no es cierto? Según nos explicaron nuestras cosmogonías judeocristianas. El infierno de lo popular, a donde Miriam Alejandra Bianchi desciende, es al mundo de lo popular. De ahí va a salir convertida en Gilda, tal y como la bautiza el Cholo. Es el momento en el que esta chica maestra jardinera de clase media de Villa Devoto, a la que le gustaba el Sui Generis y Charly García, se transforma en estrella de la cumbia. Para transformarse en estrella de la cumbia debe descender, es decir, debe descender el infierno. Estoy exagerando, por supuesto que estoy exagerando, pero quiero que se entienda. A ver, las metáforas están estas son metáforas muy lexicalizadas, ¿no es cierto? El cielo y el infierno, se asciende a la gloria, se desciende a la B, al infierno de la B, ¿no? Al menos en la cultura occidental y en la imaginería argentina. Pero el infierno al que desciende Miriam Alejandra Bianchi para transformarse en Gilda es el infierno de la música popular. El infierno, porque además es el infierno de la cumbia como sistema de producción, ¿no es cierto? Es el momento en el que el Cholo intenta someterla, es el lugar en el cual el Cholo le quiere hacer firmar contratos leoninos, ¿no es cierto? Es decir, es también el espacio de un sistema de producción cumbiero, es también de un sistema industrial cumbiero que va a aceptar a Gilda. Pero para entrar a ese mundo, Gilda, Miriam, debe descender, ¿no es cierto? Esto es, debe someterse a una regla de producción. En ese sentido es como muy redundantemente esta idea del descenso. Pero dice bien Cohen, hay una tercera escalera en la película. En esa tercera escalera ni se asciende ni se desciende, sino que ocurren ciertas cosas. Veámoslo en el ejemplo. Miriam. Hola. ¿Viste la hora? Sí, se me hizo un poco tarde. ¿Los chicos bien? Vamos a hablar. Vení. Estoy un poco Si yo cansada. te digo que vengas, venís. Hablamos mañana. No quiero perder ahora. Mamá, tranquilízate. ¿El corazón? ¿Dónde está? No sé. ¿Lo sabes? ¿Lo perdiste? No, lo haber dejado en el baño. ¿Lo perdiste o te lo sacaste? Decime la verdad. ¿Qué? ¿No tienes músico? ¿Qué decís? ¿No tienen? ¿Es hijo de puta? Basta con eso. Ven acá. Perdón.
Ya había habido una escena previa en la cual Raúl, el Dorima, le reprocha, claro, vas a esos lugares para que te vean el culo, ¿no? Acá esto además avanza hacia una situación de violencia, ¿no? ¿Dónde está la maestra jardinera con la que me casé? Ahora termina en el culo, no me hace mal la comida, no cuidas a los chicos, descuidas la casa, es decir, estás abandonando el lugar femenino. Eso es lo que el Raúl le reprocha. Pequeño homenaje a una querida amiga feminista, Karina Borodnikov, a la que por eso en su homenaje vamos a llamar la teoría Borodnikov de los Raúles. ¿Qué son los Raúles? ¿No? Porque encima se llama Raúl. Raúl, nombre viejo, es un nombre que ya afortunadamente no se usa, ¿no? Los Raúles son estos, los chabones de esa generación, los chabones de clase media, de barrio, no necesariamente populares, no necesariamente subalternos, ¿no? Inclusive de clase media. Y los Raúles, a pesar de que las mujeres venían ganando su lugar, lo que intentan es someterlas, ¿no? Bueno, está bien, podés ir a laburar afuera, pero volvés y me haces la comida, cuidás a los chicos, lavas la casa, mientras yo veo el partido, ¿no? Mientras tengo el control remoto en la mano. Me hace acordar muchísimo a mi viejo, que no era Raúl, era Juan, ¿no? Y Juan, que manejaba el control remoto y decía, Betty, los chicos, Betty, los chicos. Bueno, esos son los Raúles. Ahora, frente a los Raúles, ese Raúl que además avanza hacia la violencia, de la cual no se puede volver y por eso esa pareja se termina ahí, ¿no? Esto lo dice Cohen, no lo digo yo. Cohen es mucho más inteligente que yo. Dice, esa escalera doméstica, esa tercera escalera en la cual pasan estas cosas, es Madame Bovary. ¿Se acuerdan de Madame Bovary? Si no la han leído, vayan y léanlo, digo, es fácil de conseguir, se piratea en cualquier lado. Esa gran novela de Flaubert de finales del siglo XIX, ¿no? Una novela clave que inventa la novela moderna, ¿no? La historia de una señora burguesa de provincias que se aburre en su matrimonio. ¿Cuál es la forma de salir de la vida burguesa de una ama de casa de provincia? Cogerse otro chabón, por supuesto, digamos, ¿no? Entonces, el bovarismo ha quedado consagrado, digamos, ¿no? Como la categoría que define el escape de la mujer arrojada, aprisionada en esa vida burguesa de devoción hacia el hombre, y que se escapa a través de la ensoñación, de la fantasía, de la ilusión erótica que permita, repito, escapar a la vida femenina y burguesa. ¿Cómo hace Gilda para escapar del bovarismo? Canta, es decir, sale a través de la música. La cumbia representa para el personaje de Gilda el escape del bovarismo. Entonces, tres escaleras: el ascenso al cielo, a la idolatría, a la popularidad, al recuerdo y a la memoria; el descenso al infierno del sistema de producción de la cumbia; y la escalera doméstica en la cual transcurre esto que llamamos conflicto bovarista, ¿no? La manera como una mujer puede escapar, posiblemente la única manera por la que una mujer puede escapar a esta modorra pequeño burguesa de un matrimonio de clase media a todas luces insatisfactorio. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la canción, lo hace a través del canto, ¿no? Lo hace, por ejemplo, también recuperando la guitarra del padre, figura ausente, ¿no? Quizás se podría haber evitado, ¿no? Un poco lugar común, esa figura del padre que se recupera a través de la guitarra, pero lo cierto, bueno, a través de esas recuperaciones que Gilda escapa a esa escena bovarista, ¿no? Pero hay otra metáfora dando vueltas con la cuestión de las escaleras, el ascenso y el descenso. El ascenso artístico, dice Cohen, no significa ascenso social. Cosa distinta a lo que es el relato clásico del ascenso social del héroe popular o la heroína popular a través del arte o a través del deporte, ¿no? Se sale de una condición subalterna y plebeya y se llega a la cumbre, se llega, por ejemplo, al éxito, al dinero. Gatica. De lo cual también, por supuesto, puede producirse la caída y el nuevo descenso, ¿no? En este caso, en cambio, no hay cambio de clase. Miriam Alejandra Bianchi no deja de ser la maestra jardinera de Villa Devoto, no se desclasa. Al descender al infierno de la cumbia, no pierde esa condición de clase media, no se transforma en una mujer subalterna, alcanza con la subalternidad de género, sigue siendo mujer, pero no le agrega una segunda subalternidad de clase en ese descenso. Ella no se desclasa. Cuando ella desciende esa escalera, hay un descenso social y no un desclasamiento. Y el descenso social significa el encuentro de lo popular. La escalera le permite el encuentro del mundo de lo popular, porque es lo que necesita simultáneamente para producir un ascenso artístico. No hay ascenso de clase, no hay descenso de clase. Hay un descenso al encuentro del mundo popular que le permite el ascenso artístico.
¿no? Y eso me parece una metáfora muy, muy linda, muy compleja, que señala Cohen con mucha claridad y con mucha agudeza en el trabajo de la película. El ascenso artístico no produce, en este caso, ascenso social. El ascenso artístico se produce con la mediación, por el contrario del descenso social. Y eso es lo que vuelve, al fin, a la historia de Gilda, al caso absolutamente fascinante. Ese pasaje al mundo popular, como dice muy bien Cohen, se produce estilísticamente abandonando a Charly García y reemplazándolo por el ritmo corto y rítmico de la frase de la cumbia. La transformación es una transformación que se produce al interior de lo estético. En el momento en que ella transforma su interpretación de Paesaggio de Franco Simone, una balada, en un estilo cortado, marcado, rítmico, cumbiero. Y agrego algo más, y eso está también muy bien en la película. Hay un momento justamente de quiebre de esto, ¿no? Que señala en la dirección que estoy tratando de sugerir en esta interpretación. En el momento, ustedes recuerdan que ella pasa su primera prueba con Toti, el Toti la llama y ella se niega, no, estoy muy ocupada, como que recula, ¿no? Frente al miedo de lanzarse a ese abismo al cual todavía no ha descendido, y el quiebre se da porque en la insatisfacción de su trabajo cotidiano, el jardín de infantes, propiedad de la madre, que no admite innovaciones, ella escucha a una pareja cantando. Él toca la guitarra, ella canta. ¿Qué es lo que tocan y cantan? ¿Lo escuchamos? Tal vez no sea eterno este inmenso amor que tengo. Preguntaré a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera. El mundo no muestra nada a unos ojos sin mirar. Dios es quien cruza nuestros destinos. Dios es quien cruza nuestros caminos. Solo Dios sabe nuestros destinos. Solo Dios sabe nuestros caminos. Que lo canta bastante mejor que la chica en la película, por cierto, pero me encanta esto porque esta clave es lo que decide la aceptación del pasaje de Miriam Alejandra Bianchi a Gilda, es decir, el pasaje a la cumbia en ese momento puramente imaginario. ¿Existió esto biográficamente? Podemos apostar que no, y además me importa un bledo si existió o no existió, es una buena, funciona muy bien como catálisis, ¿no? Más que como catálisis, porque decide ese pasaje, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿qué es lo que empuja a Miriam Alejandra Bianchi al mundo de la música a salir como clave de escape del mundo bobarista? Le empuja a Charly García, le empuja una posición artística, no sociológica, no antropológica ni sentimental. Le empuja una posición artística. ¿Cómo salgo de la vida burguesa? ¿Cómo salgo de la vida bobarista? ¿Cómo dejo de ser Madame Bovary y me transformo en Gilda? Con un pasaje artístico. Esa iniciación artístico, creo que será muy buena idea de la película, producirla a partir de Charly García. Ya no es sui generis. Esto es Charly García con Pedro Aznar en Tango 4.
¿Qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos.